A lo largo del tiempo, muchas personas se han hecho preguntas muy importantes sobre la vida, como quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo debemos vivir. Para intentar responder a esas preguntas han surgido las escuelas filosóficas, que son grupos de pensadores que comparten ideas parecidas sobre el mundo, la sociedad y el ser humano. Cada escuela tiene su forma de pensar, su propia manera y sus ideas principales. La filosofía es muy valiosa por varias razones. Primero, porque nos enseña a pensar mejor, a no quedarnos con la primera idea que nos dicen y analizar a lo que escuchamos y vemos. Segundo, porque nos ayuda a conocernos y entender cómo somos, qué sentimos y por qué actuamos de cierta forma. Y tercero, porque nos da herramientas para convivir de manera más justa y respetuosa con los demás personas. En este trabajo vamos a hablar de 7 filósofos muy importantes: San Agustín, René Descartes, John Locke, Marcel, Maquiavelo y Comte y Emmanuel. Vamos a ver quiénes fueron, en qué época vivieron, qué ideas defendían y cómo estas ideas pueden servirnos para reflexionar sobre nuestra vida hoy en día. Hola, buenas, mi nombre es Mariana Regina Hernández Rivero y voy a hablar de San Agustín. Sus breves datos bibliográficos. Nació en el año 354 en Tagaz, actualmente Argelia, y murió en 430. Fue un filósofo y teólogo cristiano, obispo de Hipona. Su madre, Santa Mónica, influyó mucho en su conversión al cristianismo. Su época histórica fue la Edad Media. Su escuela filosófica fue patrística. Sus 4 características de la patrística. Una, une a la fe cristiana con el pensamiento filosófico grecorromano. Defiende la existencia de Dios como la base del conocimiento. También ve al ser humano como alma y el cuerpo, donde el alma es lo más importante y es lo más principal. Propone que la verdad está en Dios y no en el mundo sensible. También un postulado, su tesis, que fue: si no crees, no entiendes. Su significado del postulado para San Agustín: primero, hay que tener fe en Dios y luego, a través de la razón, comprender lo divino y lo humano. Su aplicación en la vida cotidiana. En situaciones difíciles, como muchas personas creen primero que todo mejorará, la fe, y después entienden que esa fe les ayudó a actuar con esperanza y sentido. Su visión es profunda espiritualmente, pero puede ser criticada porque da más valor de la fe que al pensamiento racional, lo que puede limitar su búsqueda libre de conocimiento si no se cree primero. René Descartes. René Descartes nació en Francia en 1596 y murió en 1650. Fue matemático, físico y filósofo. Es considerado el padre de la filosofía moderna. Su época histórica fue en la Edad Moderna. Su escuela filosófica fue el racionalismo. Y sus 4 características del racionalismo. René Descartes cree que la razón es la fuente principal del conocimiento. Cree que todo es de la raíz del conocimiento de todo lo que cree. Él desconfía de los sentidos porque pueden engañar. Busca las ideas claras y distintas para conocer la verdad. Usa la duda metódica como camino para llegar a la certeza. Un postulado de René Descartes fue: pienso, luego existo. Su significado de este postulado: aunque dude de todo, el simple hecho de dudar prueba que estoy pensando, y si pienso, existo. Es el punto de partida del conocimiento.
Nació en Alemania en 1770 y murió en 1831. Fue un filósofo muy importante. Estudió mucho sobre cómo pensamos, la historia y cómo se desarrollan las ideas. Fue profesor y escribió libros difíciles, pero muy influyentes. Épocas históricas. En las épocas históricas del idealismo alemán, después de la Revolución Francesa, durante el inicio de la modernidad en Europa. Escuelas filosóficas, idealismo alemán, características. Cree que las ideas y la mente son más importantes que la materia. Dice que en realidad no es algo fijo, sino que cambia y se desarrolla. Piensa que el ser humano conoce el mundo a través de su razón. Y última, cree que todo está conectado y tiene un sentido profundo. Para Hegel, las cosas cambian cuando una idea choca con otra contraria, y de ese choque nace algo nuevo. Un ejemplo, si una persona piensa, la libertad es algo que yo quiero, pero otra dice, la libertad debe respetar a los demás, de ese choque puede nacer una idea más completa de libertad. ¿Cómo lo aplicaría en la vida diaria? La tesis de Hegel dice que la realidad cambia con las contradicciones. Eso pasa todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo quería salir con mis amigos, pero mi mamá me dijo que tenía que estudiar. Al principio me enojé, pero luego decidí salir un rato y luego estudiar. Así aprendí a equilibrar diversión y responsabilidad. Gracias a ese choque aprendí algo nuevo. Aunque su idea de que todo mejora con los choques está bien, no siempre pasa, ¿no? A veces solo hay peleas y no se llega a nada nuevo. Por eso, su teoría no siempre se cumple en la vida real. John Locke fue un filósofo inglés que nació en 1632 y murió en 1704. Estudió en la Universidad de Oxford, aunque también fue médico. Se hizo famoso por sus ideas sobre cómo conocemos el mundo y cómo debe funcionar un gobierno justo. Sus ideas fueron muy importantes para el pensamiento moderno. John Locke vivió en la Edad Moderna en el siglo XVII. Fue una época en la que hubo muchos cambios en Europa, como nuevas ideas científicas, conflictos políticos y el inicio de la Ilustración. John Locke pertenece a la escuela del empirismo. 4 características de la escuela filosófica. Cree que el conocimiento viene de la experiencia. Rechaza la idea de que nacemos con ideas ya formadas. Dice que la mente al nacer es como una hoja en blanco. Valora mucho la observación y el uso de los sentidos para aprender. Un postulado tesis. Todo conocimiento viene de la experiencia. Yo entiendo que esa idea, como nadie nace sabiendo, sino que la aprendemos por lo que vivimos. Por ejemplo, no aprendemos a hablar o caminar solo porque sí, sino porque vemos, lo practicamos y vemos a otros haciéndolo. Todo lo que sabemos es porque lo hemos vivido, visto o sentido antes. En mi vida esta idea se aplica cuando se aprendió algo nuevo, como manejar una computadora o resolver problemas de matemáticas, o también tocar un instrumento. No basta con leer, sino que hay que practicarlo y además experimentar las cosas por sí mismo. Aunque estoy de acuerdo en la experiencia, es muy importante para aprender, también creo que hay otras cosas que ya tenemos desde pequeños. Por ejemplo, algunos niños aprenden muy rápido a dibujar o a tocar música, aunque nunca hayan tenido clases. Tal vez no todo viene solo de la experiencia, también pueden influir nuestros talentos o capacidades. Nicolás Maquiavelo fue un político, filósofo y escritor italiano nacido en Florencia en 1469 y fallecido en 1527. Es conocido por sus obras políticas y filosóficas, especialmente El Príncipe, que es considerada una de las obras de mayor influencia en la historia de la filosofía y política. Maquiavelo vivió en el Renacimiento italiano, en un gran periodo de cultura artístico y político en Europa. En ese contexto, Maquiavelo se desempeñó como funcionario público y diplomático en la República de Florencia. La escuela filosófica a la que perteneció Maquiavelo se asocia con el realismo político, una escuela de pensamiento que se enfoca en la naturaleza realista y pragmática de la política, en lugar de ideas o principios morales. Se caracteriza por el realismo. El realismo político se enfoca en la política y la naturaleza humana de los principios morales. El pragmatismo, que son los realismos de la política sobre que la naturaleza del ser humano es egoísta y por eso la política debe relacionarse a dicho razonamiento.
Los postulados o la tesis de Maquiavelo es el fin justifica los medios, lo cual sugiere que en la política el objetivo final puede justificar los medios utilizados para alcanzarlo, incluso si esos medios son moralmente cuestionables. Maquiavelo argumentó que los líderes deben estar dispuestos a hacer lo necesario para mantener y expandir su poder, incluso si eso implica actuar de manera inmoral o poco ética. La aplicación en la vida cotidiana de esta tesis puede aplicarse en la política o en diversos ámbitos de la vida, como en los negocios o en la vida personal. Por ejemplo, un político puede justificar sus acciones cuestionables si creen que son necesarias para alcanzar un objetivo mayor, como la estabilidad política o el crecimiento económico. En lo personal, la tesis de el fin justifica los medios no debería aplicarse siempre, ya que algunas personas podrían justificar sus acciones graves por un buen resultado que quizás no valga la pena por todos los sacrificios realizados. Solo debería considerarse válida cuando el fin genera muchos más beneficios que pérdidas. Auguste Comte. Auguste Comte fue un filósofo francés nacido el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia. Estudió en la Escuela Politécnica de París y se convirtió en uno de los fundadores de la sociología y el positivismo. Comte se ubicaba en la época del siglo XIX, durante la Revolución Industrial y el surgimiento de la modernidad. Comte pertenece a la escuela filosófica del positivismo. Las 4 características de la escuela filosófica son énfasis en la observación y la experiencia empírica, rechazo a la metafísica y la especulación, búsqueda de leyes y patrones de naturaleza y de sociedad, importancia de la ciencia y la razón para entender el mundo. Uno de sus postulados o tesis es la ley de los 3 estados. La humanidad pasa por 3 estados del desarrollo intelectual: el teológico, el metafísico y el positivo. La humanidad evoluciona a través de 3 etapas del pensamiento: la teología, en la que se atribuyen fenómenos a causas sobrenaturales; la metafísica, en la que se busca explicaciones abstractas y filosóficas; y la positiva, en la que se busca la comprensión a través de la observación y la experiencia empírica. En la vida cotidiana podemos aplicar la ley de los 3 estados, considerando cómo nuestra comprensión del mundo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la medicina hemos pasado a atribuir enfermedades a causas sobrenaturales, a buscar explicaciones científicas y empíricas. Al entender esta evolución podemos apreciar la importancia de la ciencia y la razón en nuestra comprensión del mundo. Aunque la ley de los 3 estados del Comte es una herramienta útil para entender la evolución del pensamiento humano, puede ser demasiado simplista y lineal. La historia del pensamiento humano es compleja y multifacética, y no siempre se ajusta a una secuencia clara de etapas. Además, la distinción entre los estados teológicos, metafísicos y positivo puede ser borrosa, y diferentes culturas y sociedades pueden tener sus propias trayectorias de desarrollo intelectual. Por lo tanto, creo que la ley de los 3 estados debe ser considerada como una herramienta heurística más que como una descripción exacta de la historia del pensamiento humano. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano de Königsberg, actual Kaliningrado, Rusia. Pasó toda su vida en su ciudad natal, llevando una existencia académica dedicada a la enseñanza y la escritura. Fue profesor de lógica y metafísica en la universidad. Durante muchos años sus obras más importantes incluyen la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Su época historia se ubica en la Ilustración o siglo de las luces. Este fue un periodo caracterizado por la confianza en la razón, la ciencia y el progreso como medios para superar la ignorancia, la superstición y la tiranía. Fue una época de importantes cambios sociales, políticos y científicos, con un énfasis en la autonomía del individuo y la crítica de las autoridades tradicionales. El nombre de la escuela filosófica a la que pertenece, aunque Kant desarrolló un sistema filosófico original y complejo, se le considera una figura central del idealismo trascendental o criticismo kantiano. Su filosofía busca superar las disputas entre el racionalismo, que enfatizaba la razón como fuente principal de conocimiento, y el empirismo, que sostenía que la experiencia sensorial era la única fuente de conocimiento. El giro copérnico en la filosofía. Kant invirtió la relación tradicional entre el sujeto y el objeto del conocimiento. En lugar de que la mente se ajuste en un mundo preexistente, argumentó que es la mente la que estructura nuestra experiencia del mundo a través de las categorías innatas del entendimiento, como sustancias, casualidad, etc., y las formas puras de la intuición, espacio y tiempo. Distinción entre fenómeno y noumeno. Kant distinguió entre el fenómeno, que es el mundo tal como lo experimentamos y está estructurado por nuestra mente, y el noumeno o cosa en sí, que es la realidad independiente de nuestra experiencia y que según Kant es incognoscible para nosotros tal como es.
Énfasis en las condiciones trascendentales de conocimiento. La filosofía kantiana se centra en investigar las condiciones necesarias trascendentales que hacen posible el conocimiento y la experiencia. Estas condiciones no son empíricas, sino a priori, es decir, anteriores a la experiencia y universales. Anatomía de la razón práctica y la moralidad. Kant desarrolló una ética deontológica basada en el imperativo categórico, un principio moral universal que se deriva de la razón práctica y que enfatiza el deber y la buena voluntad como fundamentos de la moralidad. Uno de los postulados clave de la filosofía práctica de Kant es el imperativo categórico. En su formulación más conocida, obra solo según, una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierte en ley universal. El significado sería: el imperativo categórico es un principal moral fundamental que establece un criterio para determinar la validez de nuestras acciones morales. Significa que antes de actuar debemos preguntarnos si la regla o principio, la máxima, que guía nuestra acción podría ser universalizada. Es decir, si podríamos querer que esa misma regla fuera aplicada por todas las personas en situaciones similares. Si la universalización de la máxima conduce a una contradicción o a un mundo indeseable, entonces la acción es moral incorrecta. El imperativo categórico enfatiza la universalidad, la necesidad y el carácter incondicional de las obligaciones morales basadas en la razón y no en los deseos o consecuencias particulares. Imaginemos la situación de copiar en un examen, aplicando el imperativo categórico. La máxima de mi acción sería copiar en un examen para obtener una buena calificación. Si universalizamos esta máxima, significaría que todos los estudiantes copiarían en los exámenes. Esto socavaría el propósito de la evaluación, que es medir el conocimiento real, y haría que las calificaciones carecieran de significado. Además, generaría desconfianza y desigualdad entre los estudiantes. Por lo tanto, según el imperativo categórico, copiar en un examen es moralmente incorrecto porque su universalización llevaría a una contradicción y a un sistema educativo disfuncional. En la vida cotidiana, esta tesis nos invita a reflexionar sobre las implicaciones universales de nuestras acciones y actuar de manera que respetemos la dignidad y la racionalidad de todos. Si bien el imperativo categórico de Kant ofrece un marco ético sólido y universalizable, una crítica que podría plantearse radica en su rigidez y la dificultad para aplicarlo en situaciones complejas con dilemas morales genuinos. En la vida real, las acciones a menudo tienen múltiples facetas y consecuencias imprevistas. Hacer este trabajo nos dejó varias experiencias que nos ayudaron a crecer como personas. Una de ellas fue aprender a organizarnos mejor como equipo, porque tuvimos que ponernos de acuerdo y repartir bien las tareas. También nos dimos cuenta de que podemos expresarnos con más seguridad cuando practicamos y confiamos en lo que decimos. Otra experiencia importante fue superar la vergüenza al hablar frente a una cámara, lo cual nos hizo sentir más seguros de nosotros mismos. Además, aprendimos a tener paciencia cuando las cosas no salían bien a la primera, como cuando el video no quedaba como queríamos. Nos enseñó a no rendirnos fácilmente. Por último, descubrimos que somos capaces de reflexionar y dar nuestras propias opiniones sobre temas difíciles, lo cual nos hizo sentir más maduros. Este proyecto no solo fue una tarea escolar, también fue una forma de conocernos mejor, de trabajar juntos y de descubrir habilidades que no sabíamos que teníamos.